Posterior a la desaparición de Walton, se monta un gran operativo de búsqueda, el cual no estuvo exento de inconvenientes y uno que otro suceso extraño. Más tarde esa mañana, un hombre del servicio forestal se acercó a Dwayne Smith, agarró la pechera de su camisa y la giró, acercando la cara de Dwayne a la suya. «Está bien», gruñó, «¿dónde escondiste el cuerpo?» Dwayne protestó. «¿Qué cuerpo? No matamos a nadie, maldita sea, hubo un platillo volador aquí, tal como te dijimos». Entonces Don, el hermano mayor de Walton, se acercó por detrás del corpulento guardabosques y lo detuvo, dándole un grito de «¡Ya basta!». El hombre soltó la camisa de Dwayne y se volvió desafiante. «Tienes mejores cosas que hacer que quedarte molestando a la gente», le dijo Don. El hermano mayor de Walton no le hacía gracia que los hubieran dejado al margen de la búsqueda oficial. Una cosa eran los compañeros de Travis, pero él, su madre y el resto de la familia eran sus seres queridos y no se las dejaría pasar. No está muy claro qué le dijo el guardabosques a Don, pero lo que sí está claro es que el hermano mayor de Walton se le paró frente a frente, lo cual causó que el hombre mirara de arriba abajo a Don y dándose la vuelta se marchó sin decir nada más. Cuando el hombre se hubo marchado, Dwayne Smith le dijo al hermano de Walton, mirándolo a los ojos: «No lo matamos. Incluso me haré una prueba con un detector de mentiras para demostrarlo». La búsqueda continuó sin mayores altercados. La familia de Walton y sus compañeros continuaron revisando todo espacio que el grupo principal parecía pasar por alto. El mismo Don revisaba personalmente cada montón de troncos con la esperanza de encontrar a su hermano. Miró cada hendidura, cada agujero, cada hueco de tronco que encontró. Cavó en todos los grandes montones de madera, destrozó a patadas todos los montones verdes más pequeños que se habían acumulado en los últimos días. Sin embargo, ninguno de los grupos encontró nada más que montones y montones de basura. Al parecer, no solo los cazadores solían tirar su basura en medio del bosque, sino que muchos leñadores también lo hacían. Sí hay que destacar algo que menciona Mike Rogers en su declaración. En el borde del claro, Mike vio a un hombre con un uniforme del servicio forestal, sosteniendo una especie de pequeño dispositivo sensor en el suelo. El dispositivo estaba conectado por un cable a un instrumento electrónico de aspecto sofisticado. Mike cuenta que le intrigó la actitud del hombre y en especial el artefacto que portaba, así que se encaminó hacia allí para preguntarle qué estaba haciendo. ¿Es esa una de esas cosas que comprueban la radiación?, preguntó Mike. Un contador Geiger, sí, respondió secamente el hombre. El sheriff lo solicitó. El hombre se dio la vuelta sin decir nada más. Mike lo siguió hasta la sombra de los pinos cercanos. Allen, Don y algunos otros vieron esto y fueron tras Mike. ¿Esa cosa está encontrando radiación?, preguntó Mike. No, aquí no hay radiación. El hombre pasó el dispositivo por el suelo, luego por entre algunas ramas que sobresalían en lo alto. Bueno, ¿por qué estás mirando aquí? Si hubiera radiación, sería allí donde estaba esa cosa, sugirió Mike, señalando la pila de troncos a través del claro, donde Mike recordaba que su amigo Travis había sido golpeado por ese rayo de luz. Sin responder, el hombre del servicio forestal comenzó a revisar el terreno alrededor a medio camino de la pila.
¿Por qué no revisas directamente la pila?, preguntó Don, irritado por la actitud del hombre. La radiación sería más fuerte en el punto más cercano a la fuente. El hombre del servicio forestal continuó ignorando las sugerencias de los hombres y comenzó a enrollar el cable de su instrumento para guardarlo. «Oye», propuso Mike, «¿qué tal si nos ponemos a prueba?» «Sí», Allen estuvo de acuerdo, «a ver si tenemos algo encima». El hombre volvió a desenrollar el cordón con impaciencia y lo sostuvo frente a él. «¿Ven?», dijo en un tono de «te lo dije», «nada». «Bueno, ¿esa cosa está funcionando? El dial dice 1,5, ¿qué es eso? ¿Qué significa?», Mike cuestionó al hombre, porque a estas alturas ya sospechaba algo. «Ese 1,5 es radiación de fondo. Mira, se registra en todas partes aquí». Hizo un gesto con el contador Geiger. «Y sí, está funcionando, y esto es la configuración correcta», agregó con irritación. «La tengo configurada tan alta como sea posible, solo para elegir una lectura de fondo. Mira cómo se lee en un reloj con esfera de radio». Entonces puso el contador cerca de la muñeca de otro hombre del servicio forestal. Los allí presentes se acercaron cuando la aguja subió a una lectura de 3. «Tal vez no tenemos ningún rastro porque nos bañamos y nos cambiamos de ropa», dijo Mike. «¿No haría eso una diferencia?». «Tal vez», gruñó con indiferencia el extraño hombre. «Haré una pausa aquí. No lo había hecho antes para no interrumpir el relato. ¿Se dan cuenta de lo extraño que suena que un supuesto guardia forestal lleve un contador Geiger a una búsqueda de una persona desaparecida en un bosque? Tomando en cuenta que este instrumento en específico se usa para medir los altos índices de radiación presentes, por ejemplo, tras una explosión nuclear, un derrame de agentes químicos radiactivos o un accidente en un reactor nuclear. Y lo que es más, ¿qué funcionario estatal, específicamente guardabosques de un pequeño pueblo, estaría entrenado en esa época para utilizar dicho instrumento? Además, como ya escucharon, este hombre respondió las preguntas de Mike y Don de forma escueta y de mala forma, casi como si estuviera molesto porque lo descubrieron. Sin embargo, Allen recordó que la noche anterior, cuando se toparon con el platillo, él y sus compañeros llevaban sus cascos de trabajo, los mismos que ahora llevan. Entonces, quitándose el casco, se lo ofreció al hombre para que lo testeara con el aparato. Mike se quitó su propio casco y dijo: «Pruébalos». A medida que el contador Geiger se acercaba al primer casco, el tic-tac errático del dispositivo aumentó. La aguja subió hasta 6. Esa lectura fue duplicada con el segundo casco. El hombre del servicio forestal les dirigió a Allen y Mike una larga y cínica mirada. Abruptamente enrolló el cable de su contador Geiger y se alejó. «Oye, ¿qué tal si probamos el camión?», Mike llamó a la espalda del hombre cuando vio que éste se retiraba. El hombre siguió caminando sin siquiera girarse para mirar. Se alejó del grupo hasta que desapareció. Mike, Don y Allen no lo volvieron a ver esa mañana. La búsqueda continuó subiendo y bajando por las colinas. Como no encontraron nada, Gillespie ordenó ampliar la zona de búsqueda. Mientras transcurría la tarde, alguien llevó una gran cantidad de almuerzos a los hombres cansados.
Al final del día nadie había encontrado nada significativo. Cuando el sheriff despidió a los buscadores, todos se marcharon bajo la nube oscura de un solo y sombrío pensamiento: si encontrarían vivo al hombre cuando se reanudara la búsqueda al día siguiente. Nadie podía sobrevivir 2 noches en esos bosques en temperaturas cercanas a cero. La familia de Walton y sus compañeros de trabajo pasaron la noche esperando que algo pasara. Nadie sabía qué hacer. Todas sus esperanzas estaban fijadas en la búsqueda aún en curso. El segundo día de búsqueda fue muy parecido al primero, barrido tras barrido realizado sobre el mismo terreno. La única diferencia fue la disminución del entusiasmo en los buscadores. El no haber encontrado nada el día anterior aumentaba las posibilidades de que el segundo día fuera igual. Walton cuenta que su madre conocía bien a Mike, por lo cual, después de pensarlo un poco, ya no tenía dudas sobre lo que los hombres habían visto y experimentado. Ella empezó a sentir que la búsqueda era inútil. Le parecía obvio que si Travis no aparecía por ninguna parte, era muy probable que no estuviera allí. Esa tarde le expresó sus sentimientos al sheriff Marlin Gillespie, quien en voz baja le dijo que él sentía lo mismo. Esa noche, después del segundo día completo de esfuerzos infructuosos, el sheriff canceló oficialmente la búsqueda. Familiares y amigos regresaron a casa con la pesada sensación de que nunca volverían a ver a Travis Walton. Mike finalmente había sucumbido y se quedó dormido en la parte trasera del jeep que los llevaba. Esa noche, después de regresar a la ciudad, el ayudante Glenn Flake le hizo una visita a Mike. Escuché que ustedes se ofrecieron como voluntarios para las pruebas del detector de mentiras, comenzó diciendo. ¿Todavía están dispuestos? Sí, respondió Mike, estamos dispuestos a hacernos cualquier prueba que quieran hacernos. Nos gustaría demostrar que lo que algunas personas dicen simplemente no es cierto, continuó el ayudante del sheriff sujetando su sombrero. Bueno, el sheriff escuchó que ustedes se ofrecieron. Él está dispuesto a hacerles a todos ustedes pruebas con un detector de mentiras. Bien, respondió Mike, ¿cuándo van a ser? A las 8 de la mañana del lunes. Se supone que debes presentarte en el juzgado de Holbrook, dijo, levantándose de la silla que le había ofrecido Mike para que se sentara. Asegúrate de que nadie se vaya de la ciudad, ¿de acuerdo? Claro, hasta donde yo sé, nadie planea ir a ningún lado, pero se los diré, Mike le aseguró a Flake mientras se marchaba. La visita hizo que Mike se sintiera un poco menos deprimido. Al menos tendría una oportunidad para demostrar que no habían matado a Walton, y además una prueba de que habían visto lo que decían haber visto. Los miembros de la familia de Walton comenzaron a hablar de cosas esa noche. Ellos comenzaron a temer que tal vez la búsqueda había sido cancelada prematuramente. Existía la posibilidad de que solo estuviera herido, que tal vez todavía estuviera vivo. Incluso si estuviera muerto en algún lugar, al menos querrían encontrarlo, que tuviera un entierro digno. Finalmente resolvieron iniciar una búsqueda más amplia, incluso si tuvieran que emprenderla ellos mismos. El sábado por la mañana, Don y Mike fueron a Holbrook para hablar con el sheriff Gillespie.
Le rogaron que reanudara la búsqueda. ¿Qué pasa si Travis todavía está allá afuera?, le preguntaron. No podemos darnos el lujo de perder la oportunidad de que aún podamos encontrarlo vivo, argumentaron, quizás con más fuerza que cortesía. Finalmente el sheriff estuvo de acuerdo. No podía rechazar una petición de la familia de un hombre desaparecido. Cogió el teléfono y a las 4 esa tarde ordenó a los grupos de búsqueda que regresaran y se unieran a media docena de hombres a caballo, un par de helicópteros de turbina pilotados por expertos y observadores en aviones de ala fija. Se inició la parte más amplia e intensiva de la búsqueda. El sheriff Gillespie había sido cauteloso a la hora de publicar el informe del ovni. Se dio cuenta del potencial de pánico o alarma si aparecía. Al parecer, según cuenta Walton, Gillespie habría conseguido poner una tapadera al caso y así evitar que los noticieros locales informaran de forma más amplia. Sin embargo, los rumores se filtraron, provocando llamadas telefónicas enviadas a la radio o a la oficina del sheriff, las que tuvieron por única respuesta que se había iniciado una búsqueda por una persona perdida, punto. Sin embargo, inevitablemente la noticia se escapó, probablemente a través de personas que escuchaban las radios de los policías, a las estaciones de radio y televisión más grandes. Los medios de comunicación desenterraron la historia y con la velocidad que caracteriza a las comunicaciones electrónicas, el mundo entero se enteró de lo que había sucedido. Junto con el equipo de búsqueda ampliado, vinieron investigadores y reporteros de ovnis desde lugares tan lejanos como Londres. Había turistas por todas partes. Como dijeron algunos, era un maldito caos. Un investigador ovni, William Spulnick, de Grand Caesar Wash, GSW por sus siglas, de Phoenix, informó que su grupo había tomado algunas medidas electromagnéticas extraordinarias. Lecturas en la pila de escombros cerca de donde había estado la nave y en el área arriba sobre el que había flotado la nave. Spolnik sugirió que era indicativo de la presencia previa de una nave, posiblemente debido a algún tipo de propulsión antigravedad. También informó haber encontrado rastros residuales de ozono en la zona. La divulgación de la historia a los medios causó problemas peores que los turistas deambulando por los caminos y contaminando la zona de los hechos. Los teléfonos de la oficina del sheriff y de la casa de la hermana de Walton nunca dejaron de sonar. Algunas personas que llamaban eran meros buscadores de curiosidades. Otros eran personas con un sentido retorcido de humor que solo llamaban para fastidiar a la familia de Walton. Pero lo que causó grandes dolores de cabeza fueron las llamadas anónimas que enviaban al departamento del sheriff y a su personal a búsquedas infructuosas, donde decían haber visto a Walton deambulando por los más diversos lugares del condado. Lejos de las bromas y de la gente estúpida de siempre, uno se pregunta si las llamadas anónimas que recibió la oficina del sheriff no tendrían relación con ese extraño guardia forestal. Alguien en alguna parte tenía interés en que la búsqueda de Walton se convirtiera en un circo y que con el tiempo la gente se olvidara del incidente. Hubo muchos informes de avistamientos ovnis en el área. Parecía como si todos estuvieran mirando al cielo. Algunas personas llamaron para animar a la familia de Walton, pero existe uno o dos datos muy curiosos, ya que no encuentro que Walton dejara algún nombre en los registros.
Un hombre que se identificó como un oficial retirado de la CIA advirtió a la familia sobre la posible intervención de un gobierno encubierto. El hombre pareció sincero y dejó su nombre y dirección. Lo segundo fue una llamada de una enfermera anónima que relató un incidente en el que una pareja de ancianos que se estaba recuperando de una experiencia ovni había desaparecido de un hospital donde ella trabajaba. Según su relato, sus registros también desaparecieron y el personal superior actuó como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Durante todo el domingo la búsqueda se amplió. Los hombres a caballo cubrieron la cresta. Los helicópteros dieron vueltas cada vez más amplias. Los aviones ligeros cruzaron la zona. La búsqueda incluso se amplió para cubrir el terreno escarpado y accidentado al sur. Los diligentes equipos de rescate peinaron milla tras milla cuadrada de esa región montañosa boscosa. Finalmente, cuando terminó la búsqueda el domingo por la tarde, no había ninguna duda de que no estaba perdido en el bosque. Una cacería humana de 4 días que costó $10,000 y en la que participaron más hombres había sido infructuosa. Sin embargo, la búsqueda no había sido del todo inútil. Sirvió para establecer una cosa: donde no estaba el hombre desaparecido. Eso dejaba la pregunta obvia: ¿dónde está? ¿Dónde fue Travis Walton? Temprano ese lunes por la mañana, todos se reunieron en la casa de Mike Rogers, amigos, familiares y los mismos involucrados, para dirigirse en dirección a Holbrook. Cuando los hombres salieron de sus autos en el estacionamiento del tribunal del condado, inmediatamente se vieron abarrotados de periodistas. Había multitudes de reporteros de revistas, además de equipos de radio y televisión, todos intentando interrogar a los hombres con sus micrófonos. Cuando finalmente lograron entrar al tribunal, los leñadores y el grupo se agolparon en el pequeño vestíbulo exterior de la sala de espera. «Estamos aquí para que hoy se realicen las pruebas de polígrafo», anunciaron. «Bien, deben esperar. El examinador aún no ha llegado», respondió el encargado desde la ventanilla donde se encontraba. «Tendrán que tomar asiento y esperar. Le diré al sheriff que están aquí», les dijo. El único banco en la pequeña habitación no era lo suficientemente grande para que todos pudieran sentarse. Al otro lado de las pesadas puertas de acero, al final de la habitación, la oficina tenía el aspecto cansado que adquieren todas las oficinas de 24 horas. El olor a tabaco y a desesperación flotaba desde el pabellón, para mezclarse con el olor a café y el cansancio en la oficina. No iba a ser un momento agradable. Después de 25 minutos, los hombres empezaron a inquietarse. Las condiciones agravaron una situación que ya estaba cargada de emociones. «Oigan, ¿ustedes son los que creen que vieron a los hombrecitos verdes?», preguntó uno de los periodistas que había logrado colarse con sarcasmo. Los hombres empezaron a quejarse entre ellos. «Me estoy cansando de esto. Vine aquí para hacerme una prueba de polígrafo», se unió otro. «No para soportar esto». «Ya sabes, como estábamos hablando esta mañana», dijo la madre de Allen a Mike. «He oído que el gobierno intenta silenciar los informes sobre ovnis. Deberíamos ser cuidadosos». «Hey», alguien llamó al ayudante que estaba en el mostrador. «¿Hasta cuándo vamos a esperar?». En ese momento el sheriff Marlin Gillespie entró a la oficina desde el estrecho pasillo que salía de las oficinas traseras. «Buenos días», los saludó superficialmente.
El oficial les informó que el examen de polígrafo ya estaba listo para tomarse y que se haría en determinada oficina, tras lo cual les pidió que lo acompañaran. Guió a los hombres por donde había entrado, por el pasillo y afuera, al sol, en la parte trasera del edificio. Detrás del edificio del tribunal había un recinto sin pavimentar, rodeado por altos muros de piedra, y al otro lado la cocina de la cárcel. El sheriff y un ayudante condujeron al grupo a través del patio hasta la cocina. Los 6 hombres más el hermano de Walton esperaron saber lo que pasaría después. El sheriff habló primero. «Siento que necesitamos tener una conversación antes de comenzar». El sheriff les informó a los hombres que solo podían probar a una persona a la vez y que mientras se realizara la prueba, el resto debía permanecer en esa habitación. Sin embargo, una vez realizada la prueba, esa persona debía quedarse en la habitación del examen para evitar contaminación de los relatos. Finalmente les anunció: «Estas pruebas van a tomar todo el día». Para terminar esta cuarta parte del informe sobre Travis Walton, quiero referirme al problema de los medios de comunicación oficiales, al descrédito por parte de los medios, pero sobre todo a aquellos personajes que aparecen en todos los relatos de este tipo, que suelen burlarse muchas veces de forma cruel de las víctimas, sin siquiera darse el trabajo de investigar el fenómeno o el caso en particular. Empecemos con los periodistas. Si bien el caso de Walton fue uno de los más mediáticos del siglo XX, no fue el único donde la prensa trató a los involucrados primero como personas ignorantes y de bajo intelecto y después como embaucadores y mentirosos, para luego enterrar el caso cuando las pruebas sobre la veracidad de los relatos fueron abrumadoras. Recordarán el caso de Bob Lazar, que a finales de los años 80 habló sobre una instalación secreta del gobierno de los Estados Unidos llamada Área 51 y su complejo subterráneo llamado C4, la cual el gobierno negó que existiera, hasta que finalmente fue reconocida, sin mencionar el elemento 115 o unum pentio, que solo fue reconocido oficialmente en el año 2003, fecha en que un grupo de científicos estadounidenses y rusos afirmaron haber podido aislar este elemento. Se ha visto a través de las décadas que ciertos periodistas y en general algunos profesionales cuentan con unas ideas preconcebidas sobre el fenómeno ovni, una cierta creencia en una superioridad intelectual que los hace desmerecer a este fenómeno. Por otra parte, existen pruebas suficientes a lo largo de los años para afirmar que los gobiernos del mundo se toman bastante en serio este tipo de casos, al punto que en cada relato podemos encontrar informes sobre personajes extraños deambulando por la zona o acosando a los testigos. Si este fenómeno fuera una farsa, algo que las personas pudieran estar inventando por algún tipo de trastorno, no veríamos, por ejemplo, la aparición de agentes del gobierno, los llamados hombres de negro, ni tampoco veríamos a los periodistas intentando ridiculizar el tema para volver todo un circo. Simplemente el tema se tomaría como una farsa y nada más, ahí se dejaría el asunto. Pero como se ha dicho, en algún punto encontrarás la verdad. En el próximo informe veremos el interrogatorio y los problemas que éste suscitó. También veremos la experiencia de Walton en detalle, si es que realmente pasó lo que los medios informaron que sucedió. Los veo en el siguiente informe. No olviden dejar su like y por favor recomendar el canal para que este material inédito llegue a más personas. Muchas gracias.